Queridos amigos, les había prometido en este mes del Sagrado Corazón darles algunos instrumentos para conocer más el corazón de Jesús, para entender mejor su amor. Y después, bueno, este mes fue difícil, estuve enfermo, me recuperé y no quiero que termine este mes sin hablarles algo del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy quería hablarles de la mansedumbre del corazón de Jesús porque me llama la atención que pudiéndose decir tantas cosas sobre el corazón de Jesús, Él, cuando se refiere a su propio corazón, habla de su mansedumbre. ¿Se acuerdan ustedes? Vengan a mí todos los que están agobiados y afligidos y yo los consolaré. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es decir, como que algo particular que quiere referirnos de su corazón, del cual tenemos que aprender tantísimas cosas, es la mansedumbre. Y esa mansedumbre yo la experimento particularmente, ¿no? Que manso es Dios con uno como sacerdote que le ha prometido servirlo, que le ha prometido ser su instrumento y que tantas veces no lo ves y que tantas veces falla. Y esa mansedumbre que tiene Dios para corregirnos, para llamarnos, para traernos, para hacernos ver las cosas en las que podemos estar equivocados y mostrarnos de alguna manera, mira, es decir, este es el camino y aunque no lo sepas, vos me amás a mí sobre todas las cosas y cada vez que equivocadamente buscas satisfacción en otras cosas, después te encontrás vacío, te encontrás sediento, te encontrás necesitado de algo, pero porque no viniste a buscarlo donde yo te dije que lo buscaras, en mi corazón. Y esa mansedumbre, yo que este año cumplo 30 años de sacerdote, hubo 8 años de preparación al sacerdocio, así que imagínense 38 años, yo tengo 59 años, así que es casi toda mi vida y en esa vida haber experimentado tanto la mansedumbre de Dios. Es decir, ese Dios que difícilmente se enoja. ¿Cuándo habría tantas causas para enojarlo? Nosotros vemos en el Evangelio, pasan muchas cosas difíciles, pero hay pocas cosas que lo enojan a Jesús. El único momento en que lo vemos así, con esa santa ira que llamamos, es cuando tensa ese látigo y echa a los mercaderes del templo, porque para él el templo es algo muy sagrado, ¿no? Es la casa de Dios, es el lugar que hacía 1000 años Dios estaba preparando para habitar y el pueblo de Israel lo había convertido en una cueva de ladrones, dice el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque no porque ahí se vendiera comida o se vendieran cosas que no fueran religiosas, porque era un mercado religioso en el que se vendían los animales para las víctimas de los sacrificios, los bueyes, los corderos o las palomas, y los cambistas eran justamente para que los peregrinos que venían de afuera de Israel pudieran cambiar su dinero al dinero de Jerusalén y comprar la víctima para hacer la ofrenda en el templo, sino por eso justamente, porque pensaban que con un animal iban a tenerlo a Dios contento, ¿no es cierto? Y como vos me diste muchas cosas, yo te doy esta ofrenda y estamos a mano. Y en realidad Dios no quiere eso, ¿no? Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere que lo amemos, Dios quiere que cumplamos sus mandamientos, Dios quiere que reconozcamos en el otro a nuestro hermano. Y entonces una cueva de ladrones es cuando nosotros a la religión la convertimos en un lugar en donde lo contentamos a Dios, ¿no es cierto? Y lo mantenemos tranquilo para que siga beneficiándonos, pero dejamos nuestro corazón lleno de altivez
y en el fondo nos hacemos nosotros a nosotros mismos los ídolos, porque esa religión nos tiene a nosotros por Dios, ¿no? Mi parecer, mi capricho, mis tiempos, mis programas, lo que yo quiero hacer. Entonces, en el fondo, una cueva de ladrones porque se le roba a Dios el ser Dios para apropiarse uno el ser Dios. Y eso a Jesús lo indigna. Algunas veces vemos que se indigna también con los fariseos porque las cosas que dice, sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas, es decir, son nombres fuertes y evidentemente Jesús normalmente no los usa incluso cuando habla con pecadores graves como un publicano, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, o con una prostituta, en el caso de María Magdalena, o con una mujer adúltera, en el caso de la mujer adúltera, o en el caso de la samaritana. Bueno, en general lo que nosotros vemos en Jesús es mansedumbre y sobre todo en la pasión, que la pasión tiene una gran insolencia, porque imagínense que los sumos sacerdotes blasfeman, ¿no es cierto? Y dicen de Jesús cosas espantosas para alguien religioso y para alguien que conocía las promesas de Dios. Herodes se ríe de él, Pilato se lava las manos, los soldados tienen una violencia inusual, Pedro lo niega 3 veces, Judas lo entrega. Es decir, evidentemente pasan cosas muy difíciles. Esos 2 ladrones que están crucificados uno a cada lado de él, uno lo insulta, la gente que pasa por ahí se ríe de él y dice, has sanado a otro, ¿por qué no bajas de la cruz y te salvas? Es decir, que verdaderamente era un momento para exasperarse y Jesús estaba mal dormido, había pasado esa noche tan angustiosa en el huerto y después había estado en el calabozo del palacio del sumo sacerdote y había tenido que soportar esos 3 juicios y había tenido que ser flagelado y había cargado con la cruz hasta el lugar del Calvario y estaba crucificado y sin embargo uno ve palabras llenas de amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando puede pedirle al Padre que nos mande un rayo a todos nosotros, o hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón, o a Juan, que pobrecito estaría ahí tan mal viendo morir a su amigo, a su maestro, y le dice, hijo, ahí a tu madre, y le regala a la Virgen María, ni más ni menos, para que ese chiquito te encuentre un consuelo, porque evidentemente está viviendo una gran orfandad y el tenerla a la Virgen como madre le va a dar un consuelo muy grande. Es decir, esa paciencia, esa resignación, esa aceptación de la voluntad de Dios, de los tiempos de Dios, esa espera que tiene de Dios con nosotros que retrasamos en dar frutos y que, ¿te acuerdan cuando la higuera donde Él pasa no da fruto? Es decir, con nosotros debería ser lo mismo, ¿no? Porque tantas veces pasa al lado de nosotros y nos encuentra sin dar nuestro fruto y sin embargo siempre Jesús encuentra alguna razón para darnos una nueva oportunidad, para permitir, ¿no es cierto?, que tengamos alguna oportunidad para volver a Él y hasta el último momento uno siente que la muerte, la enfermedad, la vejez son los últimos salvavidas que Dios nos manda, porque si cuando éramos jóvenes o ricos o lindos o fuertes o poderosos, era más fácil pensarnos a nosotros mismos como Dios. Evidentemente cuando estamos enfermos, cuando envejecemos, cuando sentimos que la vida se nos va perdiendo, es más fácil entender que no somos Dios y que Dios es Dios y que estamos en sus manos. Y yo como sacerdote que acompañaba a muchísima gente, ¿no es cierto?, en el momento de la muerte,
he visto que es una gracia muy grande y quizás alguien muy seguro de sí mismo y muy que se llevaba el mundo por delante, en ese momento entiende, ah, bueno, Dios es Dios y yo no soy nada, porque evidentemente, ¿cómo en ese momento vamos a ser insolentes? Y lo mismo con respecto a las cosas, vieron que las cosas pueden significar mucho mientras tenemos la capacidad de gozarlas, pero en el momento de nuestra muerte, como dice el Santo Padre, la mortaja no tiene bolsillo, no nos llevamos nada. Y entonces, evidentemente, en ese momento hay un gran desprendimiento de las cosas materiales, es un momento en donde es fácil el perdón también a los demás si nos han ofendido y el pedir perdón nosotros a Dios, y vieron que Jesús dice que vamos a ser perdonados en la medida que perdonemos, y bueno, es un momento muy propicio para el perdón, pero ese momento que Jesús lo utiliza como la última de las intentonas que Él tiene para salvarnos, muestra su mansedumbre, es decir, cómo sabe esperar cuando en nuestra vida hay tanta insolencia y tanto creerse uno mismo algo. Dios sabe esperar. El corazón de Jesús sabe esperar. Y fíjense, ¿no es cierto?, si en nuestro amor, porque vieron que el corazón de Jesús es una escuela de amor para nosotros, si en nuestro amor también no hay, por falta de mansedumbre, esta ausencia de la capacidad de espera de los tiempos del otro, porque evidentemente también el otro tiene sus tiempos y entonces nosotros muchas veces queremos que ya actúe bien, que ya haga bien las cosas, que ya comprenda las cosas que quizás a nosotros nos llevó mucho tiempo comprender en la vida y nos exasperamos, cómo no se dio cuenta y cómo no entendió tal cosa y cómo me hace esto a mí que le hice tanto y tanto por el otro, ¿no? Bueno, imagínense si Jesús hiciera esa actitud, ¿no es cierto? Estaríamos todos perdidos, ¿no? Si Jesús es manso, Él sabe esperar y en general gana esperando, porque los hombres muchas veces hacemos un periplo alejándonos de Él, pero después, como el hijo pródigo, volvemos a la casa del Padre cuando tocamos fondo y cuando nos damos cuenta que nuestros propios proyectos nos llevaron a desear comer lo que comían los cerdos, pero nadie nos lo da, como dice el Evangelio en esa parábola. Y entonces aprender a saber esperar, aprender a ser manso, aprender a no exasperarnos fácilmente. Esto que nos dice Jesús, y aprendan de mí que soy manso y humilde, porque evidentemente la mansedumbre tiene mucho que ver con la humildad, porque si somos soberbios difícilmente vamos a ser mansos. Aprender la mansedumbre del corazón de Jesús, celebrar la mansedumbre del corazón de Jesús. Y bueno, aunque sea poquito que nos quede de este mes para hablar del corazón de Jesús, por lo menos ver este aspecto de su mansedumbre que es tan lindo y del cual tenemos que aprender tanto, porque además vieron que los tiempos se aceleran, ¿no? Y entonces nosotros prendemos el microondas y en un minuto queremos tener el café con leche caliente y si tarda nos parece espantoso. Y el teléfono, la computadora, la impresora, el ascensor, es decir, los vuelos, todo han adelantado tanto los tiempos que entonces el hombre también se ha acostumbrado a ser poco manso. Y bueno, era distinto viajar en carreta que viajar en jet. Y entonces evidentemente nuestro tiempo es un tiempo más apurado, que comprende menos la mansedumbre. Y por otra parte la naturaleza sigue siendo la misma y cuando uno planta el grano de trigo tiene que esperar hasta obtener la espiga porque la naturaleza sigue sus ritmos aunque uno le ponga todos los fertilizantes para hacerla apurar. Pero ya les digo, esto de comprender que todo tiene un tiempo y que nosotros también tenemos un tiempo y que Dios también tiene su tiempo
para actuar. Eso que nos hace mansos nos hace más parecidos al corazón de Jesús. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.